La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 7 de febrero del 2024, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, por supuesto agradeciéndoles la compañía, el tiempo, la amistad, la paciencia, por supuesto también a estas transmisiones, y nuevamente agradeciéndoles que nos acompañen como es costumbre los días martes, los días miércoles con un servidor, martes con el maestro Alejandro como titular de las transmisiones, y los días viernes con el maestro Roberto Gutiérrez como titular de las sesiones. Y bueno, agradeciéndoles nuevamente la compañía que nos hacen a estas transmisiones. Me presento para quienes no me ubiquen. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a pacientes con conductas compulsivas, como lo es el alcoholismo y la drogadicción, donde también se brindan atención a pacientes en terapias externas, lo que son, por ejemplo, psicoterapia tanatológica con el maestro Alejandro, psicoterapia humanista con el maestro Roberto, psicoterapia social con un servidor, y también se brindan consejerías en adicciones y terapia infantil. Se cuenta también, somos un equipo multidisciplinario y justamente nos encargamos de poder seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Voy a levantar un poco más el tono de voz. Agradezco a Ray. Gracias por la retro. Agradeciéndole también el comentario que me hizo en lo privado para poder tener una mejor calidad en el servicio, voy a decirlo así. Y aprovechando también mandar un saludo a Ray y a toda su familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Y por supuesto nos vemos primeramente Dios el día sábado, aprovechando también. Entonces gracias por la confianza también. Y para continuar, voy a hacer los anuncios respectivos a lo que es, por ejemplo, el grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, martes y miércoles, miércoles y jueves a partir de las 8:40 de la noche en las instalaciones de la Clínica Humanista, justamente. Y es un grupo de desarrollo humano en donde también se habla de temas de, valga la expresión, de desarrollo humano con respecto a lo que es el proceso de recuperación, donde también se trabaja una experiencia espiritual cada mes, que en este caso las próximas fechas para la experiencia, si no tengo mal el dato, es el día 23, 24 y 25 de febrero, empezando las inducciones o las juntas de preparación el lunes 12, siendo el miércoles 14, continuando el día lunes 19, miércoles 21 y jueves 22, para salir el viernes 23. El mes pasado fue, diría yo, todo un éxito. Hubo bastantes escribientes, y como lo menciona también el maestro Alejandro, se agradece la confianza, ya que pues por supuesto no es cualquier cosa dejarle a un familiar o confiarle la vida de un familiar a cualquier persona. Es por supuesto una situación delicada, y se agradece por supuesto la confianza que nos tienen para poder trabajar este tipo de dinámicas. Entonces, ahí está por parte de lo que es el grupo Samadhi. Y por otra parte también agradeciendo y haciendo la invitación a las terapias familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Esencialmente se hacían específicamente para las familias. Sin embargo, y conforme al tiempo y también observando las necesidades que se tienen en cuestión social, se brindan también las terapias ya ahora al público abierto en general. Y digo una problemática social porque hablamos de lo que es la drogadicción o la drogodependencia, que por supuesto no es para menos ni para minimizarle. Es una problemática seria y que desafortunadamente está cada vez más
en aumento, podría decirlo de esa forma, y pues bueno, la intención es justamente el evitar que esto ascienda a más, atendiéndolo de forma oportuna. Un punto de vista particular es por supuesto, las adicciones se tratan este, teniendo modelos o tratamientos preventivos, no necesariamente correctivos. Y esa es una frase que yo le escuchaba al maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, y que particularmente me convence mucho o con la que empatizo, ya que en muchas ocasiones muchas de las situaciones de adicciones se pueden prever si se pone atención a los detalles o señales que se tienen a mandar. En anteriores transmisiones, por ejemplo, se habla sobre el generar entornos no esquizofrenizantes. ¿A qué me refiero? Entornos en donde la dinámica de tensión o de ansiedad sea la menos posible, o por lo menos la saludable, por decirlo de alguna manera. Como todos sabemos ya o hemos visto transmisiones pasadas, se ha comentado anteriormente, los entornos esquizofrenizantes, una característica que tienen es donde se manejan entornos de doble vínculo, mensajes de doble vínculo. ¿Qué quiere decir? Una persona que podría decirle a sus hijos, compórtate, di la verdad, sé honesto, prudente, etcétera, y que por otro lado termina teniendo una conducta totalmente contrapuesta u opuesta a lo que está mencionando. Incluso hay frases muy comunes, como por ejemplo, haz lo que te digo y no lo que veas que hago. Sin embargo, y desafortunadamente, podría decirse de esta manera, es que muchos de los niños o los seres humanos aprendemos a través en gran parte del modelaje, y esto es principalmente en nuestros primeros años de vida. Entonces, si yo a mis hijos les comento, en mi caso a mi hija, tú pórtate bien, y si ves que yo me porto mal no lo tomes en cuenta, lo que va realmente a determinar o a influir en mayor medida el comportamiento de mi hija a largo plazo va a ser justamente mis conductas o lo que yo le haya modelado. Eso no significa que ella no tenga una voluntad, que justamente es lo que vamos a abordar el día de hoy, o que no tenga una facultad para discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto o inapropiado. Sin embargo, esos patrones heredados o modelos de conducta heredados justamente están instaurados de forma inconsciente. Una forma de referenciarlo o tomarlo en cuenta es justamente que algunas personas tienden a vivir una vida en piloto automático, por decirlo de alguna forma, e incluso sin saber cómo fue o por qué fue que llegaron a donde llegaron en determinadas etapas de su vida. No sé si es claro especificarlo. Por ejemplo, cuando una persona, X persona, no sé, a una edad ya más madura, hablando de 20 en adelante, por ejemplo, y que se preguntan en esos momentos existenciales el qué hice para llegar aquí. Sin embargo, la realidad es que en muchos casos muchas personas lo que tienen en realidad a preguntarse es ¿por qué me pasa esto a mí? Y la realidad es que eso tiende a ser una postura en muchas ocasiones limitante para lo que es el factor de la responsabilidad personal, porque no es lo que me pasa a mí, es realmente qué he hecho yo o qué conductas o actitudes estoy teniendo que mis resultados están reflejando esto. Sería absurdo, por decirlo de alguna manera, decir no entiendo por qué las personas a mi alrededor me agreden, cuando si yo me observo, me doy cuenta o hago conciencia de que mi postura tiende a ser violenta, hostil, arrogante, pedante, mamona, etcétera. De igual forma, ¿por qué la gente se aleja de mí? Muchas veces puede ser, y como una referencia, mi actitud ante las circunstancias que se presentan. Algo que yo he mencionado abiertamente en algunas ocasiones es el hecho de, en mi vida personal, quiero aclarar, tiendo a mantener distancia de aquellas personas que suelen ser quejumbrosas, y aclaro que no es porque haya maldad en esas personas. Sin embargo, detecto que en mi persona tiende a haber cierta, digamos, tendencia a contagiarme con mayor facilidad de ese tipo de actitudes. Y pasa que yo, reitero, en mi vida personal, estando con una persona que se queja, estoy casi seguro que después de determinado momento, de determinado tiempo, ya no solo es una persona quejando, sino somos dos. Entonces, para evitarme justamente el estar con una actitud pesimista, quejumbrosa, inadaptada, etcétera, tiendo a mantener distancia de ese tipo de relaciones. En algunas ocasiones incluso podría catalogarse esto de arrogancia, o en alguna ocasión sí hubo quien me lo mencionaba,
es que tú eres bien mamón. Probablemente no niego esa característica en mí. Sin embargo, esto no es que sea mamón. Esa característica va más hacia el hecho de que le creo identificar hoy en día qué tipo de relaciones son las que realmente nutren mi vida personal y cuáles definitivamente no. Hablo, por ejemplo, y como referencia entonces, de un plano de conciencia, de un darme cuenta de qué es realmente lo que contribuye a mi vida. Por supuesto, esto no es cosa sencilla e incluso muchas veces resulta incómoda y hasta dolorosa, me atrevo a decir, ya que algunas de esas personas tienden a ser o tiende a haber un vínculo cercano justamente y retirar ese tipo de relaciones puede también ser pues no muy agradable. Entonces, aquí la cuestión es, si no me hago yo responsable de mi vida, realmente es que nadie va a poder pagar los platos que yo rompa. Incluso con todo el amor que pudiera tener una persona hacia mi propia persona, la realidad es que no hay amor que pueda de forma constante o permanentemente poder hacerse responsable de lo que yo me genero en mi realidad. Entonces, bueno, como una referencia ahí está. Y bueno, parte de los tratamientos y servicios que aquí se brindan, justamente en la clínica, en modelo residencial, en cuestión de atención a pacientes con adicciones, es justamente no nada más llevar el aspecto del dejar de beber, sino hacer plena conciencia o lograr un darse cuenta de realmente cuál es la situación que está llevando al paciente a tener determinadas conductas, en este caso el trago o la ingesta de sustancias. Lo mismo o relativamente similar a lo que podría ser una persona con una tendencia depresiva, una tendencia ansiosa. Realmente incluso si una persona con depresión tiende a tener este cuestionamiento del por qué me pasa a mí, va a ser difícil o sería difícil que pudiera lograr realmente poder asumir un plano de responsabilidad y justamente tender a llegar a conclusiones, por decirlo de alguna forma, de el mundo me hace esto. Y la realidad es que del victimismo se suele sacar poco provecho. Entonces la antítesis al victimismo justo es la responsabilidad y es una dinámica de hacerse o desarrollar, mejor dicho, herramientas, habilidades y o destrezas para poder confrontar las circunstancias que se presentan. Hay una frase que menciona el maestro Roberto que dice más o menos, no se nos puede alfombrar el mundo, sin embargo nos podemos hacer unas sandalias para poder convivir en él. Palabras más, palabras menos. Y quiero aclarar mi interpretación de esta frase, me hago responsable de este comentario, es justamente al hecho de que no se me puede evitar incluso el dolor de la vida misma. Como sabemos, la diferencia entre dolor y sufrimiento radica en la elección. ¿Con esto a qué me refiero? ¿Puedo yo tener una relación dolorosa ¿cómo decirlo? Con errores, como cualquier otra relación? Sin embargo, si en un ejemplo específico, si yo le confío alguna información importante, delicada y o personal, personal a alguien más, y esa persona lo externa con otras, a mí me queda claro, no que esa persona es mala, sino que esa persona no es la indicada para yo contarle ese tipo de información. Ni siquiera significa que me tenga que alejar de esa persona, que tenga que cortar el vínculo, que tenga que cortar cortar el lazo. Simplemente, y en ese ejemplo específico, esa persona no es a quien yo pueda o sería conveniente no contarle a esa persona aspectos personales. Pero si después de yo saber eso, lo que estoy haciendo es volverla a confiar, vuelve a traicionar la confianza, le vuelvo a contar y mi argumento es que yo esperaba que fuera diferente, eso, o el primero fue un error, pero ya las cuestiones posteriores ya no son un error, ya son decisiones que yo estoy tomando. Consciente o no realmente de en qué puede terminar, pero es una decisión que yo estoy asumiendo. Por ende, en ese sentido, yo habría asumido la responsabilidad de volver a confiar en esa persona y seguir confiando, sabiendo el posible resultado, ese ya es sufrimiento. Que me haya traicionado la primera vez, pudo haber sido incómodo, doloroso, sin embargo, no tenía forma yo de saber que esa persona podría hacerlo, salvo y en su defecto que haya visto que lo haya hecho con otras personas anteriormente. Y aquí muchas veces el ego lo que suele interferir, el ego digamos lo desbordado, para poder justamente observar con claridad lo que convendría observar. Pero bueno, esa es la referencia.
Dentro del tratamiento muchas veces es lo que se propone. Suele haber pacientes en general con tendencias hacia el decir, es que yo no habría bebido si mi papá, mi mamá, mi fulano de tal, etcétera, etcétera, no hubieran hecho tal o cual cosa. Aquí la cuestión es que pese a la acción que haya tenido esa persona, la decisión de beber es mía. Y aquí, y por lo que este tema me resultó interesante de tratar, es porque hay familiares que les dicen a esos pacientes que el dejar de beber es una cuestión de voluntad. Por no ser burdo en mis referencias ni soez en mis comentarios, es una cuestión de voluntad. Y la cuestión es, y aclarando y empezando por allí, que el alcoholismo y la drogadicción, así como la depresión, como la distimia, como la neurosis, etcétera, entre otros trastornos del estado de ánimo, no son una cuestión de echarle ganas, como muchas veces se hace creer, sino es una condición, una situación, es una enfermedad, generalmente de los trastornos del estado de ánimo, y que suelen requerir tratamientos ad hoc a esa enfermedad, que se adapten justamente a las necesidades que ese paciente pudiese tener, y no el darle las sugerencias, o más bien no darle los consejos que se le darían a cualquier otra persona. Un ejemplo de esto es como decirle a un depresivo, no te deprimas. Y entonces el depresivo podría pensar, no se me había ocurrido. Y aquí la cuestión es, por supuesto que se le había ocurrido, sin embargo, a veces lo que tiende a hacer falta son herramientas. En el caso, el tema de hoy, hablando de voluntad, el poder y de la voluntad, no son, están implícitos y relacionados el uno con el otro, sin embargo, son cosas distintas. Pasa que la voluntad tiene componentes que la hacen eficiente, y el poder, o para el poder, se requieren habilidades, muy como en la responsabilidad. Hay quien le dice, sería como por ejemplo, no tener objetividad para proponer para proponerle a una persona tener responsabilidad. Podría ser, por ejemplo, el decirle yo a mi hija de 10 años que maneje el auto y que se haga responsable porque ya alcanza los pedales. En ese sentido, en este ejemplo, que podría sonar burdo, podría tener la altura, por ejemplo, para alcanzar los pedales. Podría tener la capacidad cognitiva, quizá, para poder comprender el proceso de la operación en la cuestión del manejo. Sin embargo, eso no la faculta ni le da las habilidades necesarias para responder ante lo que pudiera ser un accidente, por ejemplo. De repente tiende a haber padres, voy a decirlo así, o formadores, que ya está en edad de hacer tal o cual actividad, por ejemplo el manejo. Sin embargo, cuando ocurre una situación de crisis, e incluso los he escuchado demasiado cerca, algunos pendejear a esas personas por no poder responder a situaciones a las que todavía no estaban aptas para responder. E incluso, y el argumento de muchas personas es, yo a su edad ya hacía tal o cual cosa. Sí, y esa es una cuestión interesante, sin embargo, no todos tenemos las mismas facultades. En alguna ocasión, hablando por ejemplo de autoestima, hablábamos de 7 necesidades para desarrollar una autoestima sana en los niños, y dos de ellas que me gusta muchas veces resaltar es justo que dos de estas 7 necesidades es justo el desarrollar necesidades acorde a las capacidades de la persona, no acorde a las capacidades que el padre cree que tiene ese hijo, no acorde a las expectativas que el padre tiene sobre ese hijo, sino a las capacidades, en este caso cognitivas y de aprendizaje, que esa persona pudiera tener, en este caso el niño. Y otro de estos es experiencias acorde al nivel de desarrollo. Uno sería respetando la individualidad, y otro sería respetando la etapa de desarrollo. No respetar estas referencias puede ser justamente, por ejemplo, querer que dos hijos obtengan el mismo resultado. Ya sea, por dos razones esto no sería factible. Una, porque no son la misma persona, y dos, porque las edades pudieran variar. Y en ese sentido, por ejemplo, sería como querer ponerle a los dos a jugar fútbol cuando solo a uno le gusta. Muy probablemente ese que le gusta el fútbol va a desarrollar, de entrada ya tiene el gusto, probablemente desarrolle la pasión, se dé cuenta que hay una vocación en ello, y desempeña habilidades porque hay implícito un interés en el deporte. Sin embargo, si a la otra persona le apasiona más, por ejemplo, la lectura,
o actividades más introvertidas, más de un espacio personal, por decirlo así. Entonces, incluso podría ser etiquetar o tenderse a etiquetar a esa persona por no obtener los resultados que el otro. Y eso en cuestión de autoestima tiende a deteriorar o a marear, en pocas palabras, la autoestima de esa persona. Hace tiempo veía un video en TikTok de una niña que estaba formada para hacer tiros como de penal. Y entonces la niña en la fila iba formada y otras le pegaban y metían gol y otras le pegaban y bueno, y no lo metían totalmente. Y esta niña cuando llega a patear el balón, lo empuja apenas, el balón sale obviamente con poca fuerza y se da la vuelta dando marometas. ¿Cuál es la referencia de este video, de este corto? Esa persona, esa niña en este caso, queda claro que allí no es, queda claro que ese no es su lugar. Suponiendo y tomándolo como una referencia, probablemente detrás de esa persona, de esa niña, hay algún padre o madre frustrada con respecto a lo que esperaba de esa niña. Y entonces pasa que a veces pueden perderse verdaderos talentos por no respetar justamente esta individualidad y esta etapa de desarrollo. A veces con tal de querer tener a los hijos ocupados o enfocados en ciertas actividades, se omite que no todas las actividades son para todos los niños. Realmente sería cuestión de evaluar, de observar, de incluso desde preguntar cuál pudiera ser la preferencia de esa persona y respetar esa individualidad. Todo esto, dentro de lo que estamos mencionando a lo que va, es justamente que muchas veces esa voluntad de la que muchas veces algunas personas carecen o carecen en esencia, es justamente porque en algún momento se vio, por decirlo de alguna manera, quebrantada o violentada justamente esa facultad de decisión. En algunas ocasiones podría dar como referencia en cuestión de adicciones a pacientes, familias que le dicen a sus hijos, es que a ti te mangonean bien fácil, es que el decirte algo a alguien es convencerte sin siquiera tú poner resistencia. Y es cierto, la realidad es que, digo, en ese sentido puede influir incluso el aspecto social, la presión social, el qué van a decir de mí, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, entre otras cosas más. Sin embargo, justamente va también en gran medida que pesa más lo que dicen los otros que lo que pudiera creer o sentir esa persona, en este caso el consumidor. Se le tiende a dar más peso a factores externos que hacia la propia identidad incluso. Y por supuesto esto tiende a ser sumamente riesgoso, ya que eh, la vida que yo voy a vivir, si la baso en lo que los otros van a decir, por sintaxis en ese sentido, deja de ser mi vida, pasa a ser la vida de los otros. Y al yo ser un recipiente, digámoslo de esta forma, me permito decirlo de esta manera, un recipiente con alma, esa alma en ese sentido, esa voluntad, perdón, en esa alma, deja o pasa a ser de los otros. Y entonces deja un recipiente vacío. Hace unos momentos mencionaba, por ejemplo, la cuestión de el piloto automático. Y es que muchas personas, y pese a lo que pueden llegar a decir, les pesa más los factores externos que la propia voluntad. Y en ese sentido donde se puede ver reflejado en aspectos tan básicos, por ejemplo, como lo puede ser la hora de comer. Cuando una persona, digamos el esposo, le dice a la esposa, no se te antojan unos tacos, y estos ejemplos ya se han puesto antes también, no se te antojan unos tacos y la esposa dice, no, ¿sabes qué? Yo ya comí, y entonces, o no, simplemente no se me antojan. Y el esposo que no ha logrado o no sabe cómo validar su propia necesidad, tiende incluso a desplazar enojo hacia la otra persona. ¿De qué forma? Argumentando, nunca quieres salir conmigo, nunca quieres comer lo que yo te propongo y ya no voy a comer nada porque ya me amargaste la comida. Y entonces es como, bueno, quien tenía necesidad de comer o alimentarse eras tú, incluso quien tenía el antojo específicamente de los tacos eras tú. ¿Por qué habrías de responsabilizarme a mí de lo que no estás decidiendo tú como persona? Y muchas veces es esta situación en donde tiende a devaluarse la propia palabra, la propia voluntad, y se termina como estropajo de otras personas. Dicen que pasa, ¿no? O dicen que pasa, entonces es parte
es parte del show. Y puede ser lamentable, porque digo, uno de los precursores en cuestión, factores de la depresión, justamente es no tener esa facultad para tomar las decisiones por cuenta propia. Hay quien de repente tiende a la polaridad, en el sentido de, a mí me vale madre lo que piensen de mí. Sería importante que tomases en cuenta lo que otras personas pudieran decir de ti, porque aunque pudiera no ser cierto, me podrían marcar, hablando en primera persona, una referencia de por dónde se están guiando mis pasos. En alguna ocasión bajaba uno de los compañeros aquí en la clínica y me decía, es que fulanito de tal anda diciendo eh, que yo soy tonto, por decirlo de alguna manera. Y por un momento fue como la referencia de, ¿sí lo eres? No. ¿Y por qué te enojas? Pero después él seguía insistiendo en esto de, es que me encabrona que estas personas estén diciendo o hablando de mí. Dice, tienes derecho a estar enojado, sin embargo aquí la cuestión es, eh, si te pesa tanto, somételo a juicio o ponlo en tela de juicio, analízalo. Si lo que te están diciendo es verdad, hazte responsable y trabaja en aquello que pudieran estarte reflejando. Y si no es verdad, ya tienes un punto de referencia para saber también incluso qué es lo que estás haciendo bien. En alguna ocasión, y esto se lo ha aprendido uno de mis maestros de vida, que es el maestro Alejandro, justamente él lo menciona como meterlo a la máquina de la verdad, que es básicamente desde mi punto de vista o comprensión, el contrastarlo con la realidad. Lo que me están diciendo es esto, sin embargo mis resultados me están reflejando esta otra cuestión. Entonces, pese a lo que puedan decir, tienen derecho a decirlo, no es lo real, lo contrastante a esa parte. Y entonces, en ese sentido, cuando tiende a ser real, me hago responsable, si es que también es mi derecho, perdón, mi decisión, el hacerlo de esa forma. Porque incluso el recibir la opinión de alguien externo a mí, es muchas veces tomar una parte de la película. ¿A qué me refiero? Lo que pudiera decir cualquier persona, por ejemplo, la relación que tengo con mi hija, con mi padre, mi madre, mis hermanos, mi pareja, en mi trabajo, desde afuera es solamente una parte o un fragmento de la realidad que yo vivo. En otras palabras, algo que yo suelo comentar a las familias, tanto como a los pacientes, es ni la familia sabe lo que el paciente está haciendo para estar interno o para convivir con las circunstancias, ni el paciente lo que la familia está haciendo para hacerlo, para ayudarle a estar en un tratamiento. Y podría decir a veces la familia, pues qué trabajo le va a costar si nada más están rasando la panza, en juntas, es más, tienen sus comidas. Sí, sin embargo, uno es chocar con la realidad que esto no es lo que ellos querían para ellos mismos. Dos, es muchas veces también vivir el duelo por las situaciones que están pretendiendo dejar, porque como ya se mencionó en otras ocasiones, el dejar una conducta compulsiva también es dejar hábitos y a veces hasta estilos de vida, y eso implica la transición de un estado a otro, traducción de un duelo, y muchas veces eso no resulta tan sencillo. Incluso me atrevería a decir, y me hago responsable de mi comentario, que algunos pacientes se resisten justo al dejar una sustancia, no por la sustancia en sí, sino por lo que esa sustancia les hace sentir que tienen cuando la consumen. Y por ejemplo, una referencia básica es el que diría el alcohólico que dice, es que yo no tengo problemas para beber, es que cuando bebo yo bailo y bailo y bailo y bailo. Entonces, por ejemplo, y como una referencia, insisto, podría entenderse o comprenderse que esa persona lo que obtiene al desinhibirse de su vergüenza es justamente la jovialidad, el baile, el atreverse, la seguridad, etcétera. Y el no tener algo con qué sustituir, el cómo trabajar la seguridad, por ejemplo, muchas veces hace que se regrese también a ese círculo de ya conozco la ruta de que la seguridad la obtengo cuando bebo. Si no tengo una alternativa para obtener esa misma seguridad o un camino, un proceso, un camino para trabajar esa seguridad, pues mejor regrésenme mi botella. En algunas ocasiones también he mencionado que de los pacientes que han transitado por la clínica, yo veo mucho potencial y se los hago saber. ¿Y esto a qué va? A que lo de menos es tener la facultad o capacidades para desarrollar una economía. El problema a veces radica en que la economía no es el problema, sino hay quien no sabe qué hacer cuando tiene cosas. Es decir, por ejemplo, está madreado en el sentido de merecimiento. El problema no es independizarse y vivir solo.
El problema es que hay personas que cuando están solas se ahogan dentro de sí, y así con muchas referencias. El problema no es tener una pareja, hay muchas personas, varones y mujeres, que tienen a ser tipos o vaya de buen porte, y pese a eso no son capaces de mantener relaciones saludables estables. Y realmente la cuestión es que muchas veces radica en las herramientas que se poseen, no se poseen, o incluso las que se poseen y no se han concientizado. Típicos casos donde la familia le dice al paciente, es que date cuenta, tienes todo el potencial para lograr hacer tal o cual cosa, y el paciente, que está confundido, aturdido, disperso, distraído con trivialidades u otras cosas en su vida, no se alcanza a reconocer justamente esas capacidades. Y es muchas veces, me atrevo a decir, lamentable, ya que en muchas ocasiones de verdad es gente con tanto potencial, desperdiciándose no solo en las drogas o en las sustancias psicoactivas, sino también en relaciones en donde a leguas es no te quiero, ya sean de pareja, de amistades, en donde a leguas el mensaje es no te acepto, no te quiero, no te voy a dañar, te voy a lastimar. Y es esa falta de este factor que nos tiene hoy en tema, de voluntad, y de voluntad y conciencia, que es uno de los factores que vamos a mencionar, para poder concientizar y trabajar en el tomar esa ruta adecuada. La voluntad muchas veces se define, o sea, se ha definido como la capacidad que se tiene o se posee para tomar decisiones, de saber orientarlas hacia el progreso o el desarrollo de otras facultades. Es muchas veces incluso el actuar de forma intencional, es decir, la voluntad es la que me va a dirigir a tomar determinadas acciones, decisiones y acciones, y en consecuencia apuntalar o dirigirme a ciertas rutas. La ausencia de voluntad es muchas veces como vagar a la deriva, es navegar a la mar sin una ruta específica. Y es por eso que he mencionado también esta cuestión de las necesidades de los niños como referencia a este tema, porque es en donde muchas veces, cuando pesa más la crítica de otros, que la voluntad tiende a apagarse. Hay una película muy buena que creo que podría hacer una referencia a esto, si hay oportunidad y alguien decide verla adelante. Se llama Soul, o Alma, que sería la traducción, y está en Star Plus, no es cierto, en Disney Plus. Es una película de Disney, y justamente es una referencia al perder esa esencia, esa chispa para llegar a lo que se quiere llegar. Hay una escenas maravillosas en esa película, en donde hay como una especie de limbo, en donde están las personas que se perdieron dentro de sus actividades en el mundo terrenal. Y uno de los ejemplos que recuerdo es una persona que está justamente en ese limbo, y que se ve dónde está su cuerpo, porque en el limbo están las almas nada más. No están muertos, sin embargo, pareciera, o están muertos en vida. Y su cuerpo físico en el mundo terrenal se encuentra en una oficina tecleando y tecleando y tecleando. Y así muchos otros más. Aquí la cuestión es, como referencia, podría ser esa persona la que llegó a ese empleo, a esa calidad de vida o ese estilo de vida, porque lo quería mamá, porque lo quería papá, porque la familia lo decía, porque era lo que la sociedad esperaba, pero no se llevó a un autodescubrimiento de lo que esa persona quería para sí misma. Incluso he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes que, por ejemplo, nunca quisieron hijos, nunca quisieron casarse, nunca quisieron determinadas áreas de su vida fueran como son, e incluso llegan a experimentar culpa por desear, por ejemplo, o expresar: yo no quería tener hijos. Sin embargo, es que ese es el punto, porque al final del día, algunos, aterrizándolo en algunos momentos, las referencias son: pero pero si no tenía hijos, por ejemplo, yo sentía que mi familia me desterraba, o si yo no me metía a tal trabajo, si no estudiaba tal carrera, mi papá no se iba a sentir orgulloso de mí, mi madre no me iba a querer, etcétera, etcétera. Y aunque los ejemplos podrían ser simples, son más comunes de los que se pudiera llegar a creer. Entonces, bueno, esto es una introducción hacia lo que se va a llevar justamente el tema.
esperando que todos se encuentren en excelente estado de salud y agradeciéndoles nuevamente el tiempo, la compañía que dedican estas transmisiones. Vamos a leer los comentarios, agradeciéndoles a todos los que en algún momento se han conectado, invitándoles también a reaccionar, comentar y compartir. Eso ayuda a que esto siga creciendo y las transmisiones en repetición se encuentran en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5 y bueno, ahí nos pueden encontrar. Entonces, dice Luis Vázquez Mendoza, Charlie, espero no se encuentren, espero que se encuentren con bien de salud, muchos saludos. Carmelo, un gusto, un saludo Carmelo, esperando que también te encuentres en excelente estado de salud y un saludo a toda tu familia con todo cariño y respeto. Excelente tarde y bendiciones. Dice Judith Vargas, buenas tardes, Lick Carlos, un gusto saludarlos y un saludo a todos los que se conectan. Gracias Judith por también ser constante, compañera amiga del grupo Samadi y de la clínica también, gracias por la compañía. Dice Naye Chávez, buenas noches Lick Charlie, saludos y gracias por compartir. Gracias Naye y un saludo también a Fernando, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Y bueno, también a Leo, un saludo y bueno, bendiciones. Rachel Flores dice, buenas noches Lick Carlos y compañía, gracias por compartir, bendiciones. Gracias Rachel, también un saludo a ti y al buen Edgar, esperando que se encuentre en excelente estado de salud. Eh, Adriana García Hernández dice buenas noches, saludos. Buenas noches Adriana, un saludo también a toda la familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Paco Noah dice saludos Charlie W. Excelente tema. Gracias Paco, Pacungo, gracias por el saludo y espero que de verdad te encuentres en excelente estado de salud y que sigas trabajando dentro de tu proceso. Dice mi amor, Monse Arismendi, mi compañera de vida, a quien le agradezco la tolerancia que ha tenido en algunas ocasiones y por la compañía que me ha brindado. Dice, hola amor, gracias por compartir tus conocimientos, nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito amor, cuídate mucho y pues aquí andamos en la chinga, en el trabajo. Gracias amor, te mando besos y abrazos. Fernanda Rojas Juárez dice, hola Lick Carlos, un gusto como siempre al escuchar, pues me haces recapacitar en mis acciones, siempre hay algo que aprendo, muchas gracias a ti y a todo el equipo, tenga linda noche. Muchísimas gracias Fernanda, gracias por el comentario, por también integrarte a las transmisiones. Veo que eres seguidor de aniversario, y pues bueno, hay otras insignias. Bueno, las insignias son algo que asigna directamente Facebook y que justamente se da por integrarse a las transmisiones, por unirse al canal, por apoyar constantemente y bueno, ahí está el reflejo de el apoyo que también has brindado. Y por supuesto, si alguien en algún momento quiere hacer retros y comentarios, se leen tanto los mensajes de Facebook como en Radio Humanismo en YouTube. Entonces, ahí estamos y agradecemos todo el apoyo que nos brindan. Dice Maxi Hernández Pino, mi tía, hola, buenas noches, gracias por el tema, muy interesante, excelente noche, gracias tía y un saludo a Jorge y a toda la familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Raimundo Cortés dice, se mueve, se mueve. Buenas noches Charlie y a todos los presentes, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias Ray, como decía, gracias también por la retro del comentario que me hacías en privado. Y esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Nos vemos primeramente Dios el sábado. Karen Martínez dice toda la razón Nick. Gracias Karen, algo habré dicho que te haya caído. Gracias por la retro. Y dice Agustina Márquez Reyes, buenas noches a todos en cabina, gracias por compartir sus conocimientos. Exactamente es lo que quisiera que mi hijo Johan entendiera, pero es lo contrario y dejarse ayudar. Como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones y agradeciendo la confianza y si se me permite hacer el comentario, esto es un proceso. La realidad es que dentro de lo que es la conducta adictiva, que por cierto, personalidad adictiva, que es un tema que se está tocando con el maestro Alejandro, interesante el desglose que nos está dando. Es una labor, vaya, es una tarea laboriosa, se podría expresar de esa forma, y que requiere de una constante, tanto un apoyo psicoterapéutico, lo que requiere en algunos casos un apoyo psicofarmacológico, lo que requiere de una red de apoyo saludable, lo que son familiares, un grupo, un padrino incluso, lo que sea que a la persona pueda apoyarle para obtener esa abstinencia. Y por supuesto también y desde mi punto de vista saber que es difícil y va a ser difícil. Sin embargo no es una labor imposible y me puedo incluir con orgullo, no con soberbia sino con orgullo, que es algo realizable y es algo factible. Recién el maestro Roberto cumplió 30 años en abstinencia
el maestro Alejandro, si no mal recuerdo 25, un servidor voy a 7 años de abstinencia también. Dice el maestro Alejandro, no sé de sobriedad, pero de abstinencia eso seguro, y comparto, y es una labor realmente, no se puede dar, incluso yo a la fecha, en un aspecto personal, no doy nada por ganado, muy se me queda que estoy a la misma distancia que cualquiera, y gracias a ello, gracias a la conciencia que pretendo en ese sentido, es que procuro hacer cosas que me cuiden, que me mantengan en ese camino o en esa ruta. Entonces es un proceso, muchísima fuerza, que Dios les bendiga dentro de sus procesos también, y mucha fuerza. Omar Gerard dice, saludos Doc, saludos Omar, qué gusto verte por aquí, esperando vernos pronto, primero Dios, y que tengas una excelente y bendecida tarde. Alberto Adjuntas dice, buenas noches Charlie, un gusto oírte y te agradezco lo que compartes, está muy bueno. Gracias Alberto, gracias por la reta también y por la compañía. Manuel Cruz dice, buenas noches Charlie, un gran abrazo y bendiciones amigo mío. Gracias Manuel, esperando que también te estés cuidando, esperando vernos pronto y que sigas en lo tuyo, en el rayar pieles. Muy buen tatuador y pues bueno, mucho éxito a ti y a toda tu familia. Dice Judith Vargas, muchas gracias Ali Carlos por la clase de hoy, siempre aprendiendo. Gracias Judith por el comentario. También tú nos has compartido en algunas ocasiones comentarios que también nutren y se agradece también. Fernando Mitsunari dice saludos al buen Charlie. Saludos a Fernando, gracias. Esperando que te encuentres bien, Samuel, como en algún momento te llegaron a comentar. Gracias por la compañía, por estar en acto de presencia y deseo de verdad que tú y tu familia se encuentren también en excelente estado de salud. Y pues bueno, vamos a continuar la siguiente sesión, primeramente Dios. El viernes nos vemos con el maestro Roberto como titular, en el tema que se está desarrollando, que es el desapego. Ya se estuvieron haciendo unos comentarios respecto a ello. El martes con el maestro Alejandro en la segunda sesión de personalidad adicta. Y el miércoles con un servidor abordando y continuando en el abordaje del tema del poder y la voluntad. Aterrizando ya más en concreto con respecto a lo que es la voluntad, la definición, el poder como una referencia hacia un factor elemental para poder hacer que la voluntad opere y los componentes de la misma. Entonces, agradeciéndoles a todos el tiempo, la compañía y la amistad. Gracias por la presencia. Esperando nos puedan acompañar en las sesiones familiares de los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Y si alguien está interesado en el material de radiohumanismo, que son las memorias USBs con discos, temas de inteligencia emocional, autoestima, codependencia, etcétera, quien esté interesado en los modelos residenciales para varones en cuestión de tratamientos e internamientos, quedamos a sus órdenes. Es un equipo multidisciplinario, tengan la certeza de que quienes trabajamos con los pacientes somos especialistas en el área de la salud, cada quien desde su área, por supuesto, y justamente la variedad en ese sentido enfocado a un mismo fin es lo que nos ha hecho el equipo que somos, y quienes ya han estado con nosotros dándonos la confianza de trabajar con sus familiares saben el proceso y lo que implica y lo laborioso que puede llegar a ser. Sin embargo, también algunos conocen y pueden dar fe de que los resultados se dan cuando cada quien hace su chamba. Entonces, gracias nuevamente a todos, que tengan una excelente y bendecida tarde, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Dios nos bendiga, Dios nos bendice y nos vemos hasta la próxima. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.